Buenas tardes a todos y bienvenidos hoy a nuestro tercer encuentro del cuarto ciclo de Españolas por Descubrir, que hoy tiene como protagonista a una mujer, a una de nuestras grandes mujeres. Ella fue una gran filóloga, pero sobre todo fue una mujer adelantada a su tiempo, comprometida con la cultura y además una mujer tremendamente vocacional con su profesión. Ella es María Moliner. Este encuentro nos permitirá acercarnos a la autora de un diccionario que ya sabemos muy conocido, pero a una mujer también muy desconocida. Y a partir de hoy, y gracias a una persona que nos acompaña hoy y a quien yo le tengo una enorme admiración profesional y personal, eso será posible. Querida Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España, gracias por haber aceptado participar en este ciclo, por unirte una vez más al Círculo de Orellana y además pues compartir nuestra filosofía y sobre todo por acercarnos a una gran española, a una mujer excepcional. Tu participación nos permite continuar rindiendo homenaje a una de tantas mujeres que nos han precedido, aportando muchísimo a nuestra cultura y, pese a ello, pues quedándose a veces en el olvido. Desde el Círculo de Orellana hemos mostrado ya más de 30 mujeres. Hemos visibilizado sus vidas, sus ilusiones, sus sueños, sus grandes sacrificios y sus ganas de seguir hacia adelante, aunque a veces no fuese tan fácil. Y lo estamos haciendo con la intención de generar referencias para las nuevas generaciones, mostrando así sus compromisos, sus esfuerzos, sus logros y también sus dificultades. Con nosotros hoy tenemos, aparte de muchas socias del Círculo de Orellana, pero también tenemos algunos de los ponentes que a lo largo de estos ciclos nos han acompañado. Lola Gabarrón. Lola nos habló de Ana de Pombo y además acaba de editar un libro sobre ella. Enhorabuena, Lola. Mariluz González Peña, que sé que también está por aquí, que nos habló de María Lejárraga. Soledad Fox Maura, que ha venido, estaba por Estados Unidos, pero hoy está aquí. Ella nos habló de Constancia de la Mora. Y por qué no también decirles Carmen Gurruchaga, que hoy nos acompaña y que será quien en el próximo mes de diciembre nos hable de María de Maeztu. Muchísimas gracias a todos por además seguirnos tan de cerca. Las orellanas somos parte de la sociedad civil y por ello compartimos nuestras experiencias con la misión de visibilizar el talento femenino. Y lo hacemos porque estamos convencidas de que esas referencias pueden inspirar a muchas personas. Una vez más, también quiero agradecer al Instituto Cervantes por implicarse en este programa, ayudándonos a llegar cada vez más lejos y haciéndolo con una institución del Estado que es símbolo, desde luego, del prestigio y de la excelencia. Gracias también a todo el público presencial, a todo el público que nos sigue por las redes sociales. Cuando anunciamos esta conferencia, a las 48 horas se completó el aforo. Tuvimos que continuar con listas de espera que hemos ido gestionando, pero bueno, lo importante es que estamos aquí todos y los que no han podido estar nos van a seguir a través de las conferencias que los técnicos de esta casa graban y lo que hacen es que ellas, todas estas mujeres, pueden llegar mucho más lejos. Y antes de presentar a Ana Santos muy brevemente, me van a permitir que les lea un correo electrónico que me ha llegado esta mañana. Buenos días, Leticia. Soy Marcela Ramón, nieta de María Moliner. Mi hermana Tana me ha hecho llegar la invitación al acto que vais a celebrar hoy. Hemos estado hasta el último momento viendo si nos fuese posible atenderlo, pero desafortunadamente no va a ser posible.
Hace una semana ingresamos a nuestra madre en el hospital bastante grave. Sigue así. Lo siento mucho porque teníamos muchas ganas de asistir. Esperamos que sea todo un éxito. Ustedes saben que para nosotros, y lo firma, Marcela y Tana, ustedes saben que para nosotros el tener la familia siempre que podemos es algo pues, muy especial en estos encuentros. Y por eso yo les voy a pedir un aplauso porque ellas hoy lo están pasando mal y creo de corazón que se merecen ese aplauso y estar muy cerca de la familia de María Moliner. Bueno, y ya muy brevemente, Ana, voy a hacer una brevísima semblanza de Ana Santos Aramburu, que para mí es un ejemplo por su trayectoria profesional y vocacional. Y creo que eso hay que decirlo y decirlo pues muy alto. Claro que sí, Ana. Tú estudiaste, eres de Zaragoza, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y una vez que terminaste hiciste una oposición en el año 81 para pasar como auxiliar a la biblioteca de la Universidad de Zaragoza. De allí te trasladaste al año siguiente a la Universidad Complutense de Madrid, donde realmente hiciste toda tu trayectoria profesional durante unos 25 años, ocupando diversos puestos, pero sobre todo acabaste siendo directora de la biblioteca de la Universidad Complutense. También de ahí pasaste a ser directora general de las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. Y ya en el año 2007 creo que pasaste ya a la Biblioteca Nacional, donde ocupaste diversos cargos para ser nombrada en el año 2013 y hasta la actualidad como directora de la Biblioteca Nacional de España. Eres una bibliotecaria vocacional absoluta y además Ana es una persona que se siente absolutamente comprometida con el servicio público, defendiendo la profesionalidad de la Administración como un medio que mejora la vida de los ciudadanos, de todos nosotros. Durante todos estos años has tenido una larga trayectoria como bibliotecaria que te ha permitido vivir en primera persona todos los cambios que se han operado en las bibliotecas, que se han visto sometidas a una evolución tecnológica enorme y todos estos cambios los has vivido en primera persona. Tu trabajo siempre ha estado relacionado con la innovación y con la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos y de nuevos retos. Yo simplemente les voy a destacar tres últimos premios que has recibido, porque creo que te lo mereces y realmente quiero decirlo. Recibiste en el año 2016 el premio a la trayectoria profesional en el sector del libro de Aragón, que concede el Gobierno de Aragón. En el año 2017 el premio a los valores humanos y al conocimiento, que lo entrega a los premios Heraldo. Y en marzo del año 2018 se te otorgó el reconocimiento como Mujer y Cultura 2018 que otorga el jurado de los premios internacionales Madrid Women's Week. Bueno, Ana, estamos deseando escucharte, así que una vez más te agradezco muchísimo tu estancia con todos nosotros. Muchas gracias, Ana. Leticia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Leticia Espinosa de los Monteros por esta abrumadora presentación, que agradezco por una cosa fundamental. Lo que más me ha gustado de todo es el sentido vocacional de la profesión, algo que también, ahora hablaremos más, posiblemente María Moliner también tenía. Así que muchísimas gracias, Leticia, por la presentación. Muchísimas gracias también al Círculo Orellana por invitarme a este ciclo que tiene el mérito de llevar ya 4 convocatorias hablando de mujeres,
mujeres por descubrir y que desde luego son un descubrimiento. Creo que es acertadísimo el promocionar, el impulsar ciclos de estas características. Así que gracias por permitirme hablar de una de las mujeres que desde hace mucho tiempo han sido... Hablabas de referentes, son muy necesarios. Bueno, pues María Moliner puedo decir que ha sido un referente para mí, ha sido un referente en mi vida, y no solamente por la profesión bibliotecaria, como luego veremos. Decía en el año 2000 María Antonia Martín Zorraquino, que fue la comisaria del centenario María Moliner en ese año, que María Moliner es para la mayoría de la gente un nombre y un libro en 2 tomos, su impresionante diccionario de uso del español. Y esta afirmación es cierta. Para la mayoría de la gente, María Moliner es ese diccionario de uso del español que todas las personas que han querido saber cómo se utilizan las palabras, no solamente qué significan, han tenido que consultar a lo largo de su vida. Un diccionario que sin duda fue una proeza. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo y lo que significó también en su vida? Y que una proeza que hizo sola, en la que empleó 15 años y que en el año 2016 llegó a su 4ª edición en papel, un diccionario, ha tenido más de 20 reimpresiones. Recoge 90.000 entradas, se pueden imaginar lo que es recoger 90.000 entradas con uso de palabras de una manera completamente manual. Un trabajo que nos parece ímprobo, imposible de llevar adelante. Ella lo llevó adelante. Por muchos motivos. En primer lugar, porque se sintió una mujer extraña en su época. En segundo lugar, porque estaba viviendo circunstancias muy difíciles en su vida y buscó en el trabajo casi una manera de redención, una manera de buscar un impulso vital que le hiciera sentirse feliz. Pero yo no he venido a hablar del diccionario. María Moliner es muy conocida por el diccionario. Yo creo que es una de las mujeres que tiene más presencia en nuestras vidas gracias a esto, ¿no? Aunque es cierto que coincido con Pedro Álvarez de Miranda cuando dice que que es un académico, uno de los grandes filólogos de nuestra lengua, que él está seguro que si el diccionario de uso del español hubiera escrito un hombre, pues nunca se hubiera entrado en detalles como que lo escribió en la mesa camilla de su casa, que lo escribió como quien zurce calcetines, que lo escribió rodeada de sus hijos mientras los atendía. Seguro que si hubiera sido un hombre el que escribió un diccionario de uso del español, nadie hubiera dicho si lo hizo en su despacho, con máquina de escribir, o si a la vez ayudaba a su mujer a hacer la compra, no sé. En fin, detalles que desde luego no quitan ningún valor a esta obra magna que fue su diccionario. Un diccionario que en el prólogo de la primera edición María Moliner dice lo siguiente, en 1966. La autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente, que conscientemente no ha descuidado nada, que incluso en detalles nimios en los cuales, sin menoscabo aparente, se podía haber cortado por lo sano, ha dedicado a resolver la dificultad que presentaban un esfuerzo y un tiempo desproporcionados con su interés, por obediencia al imperativo irresistible de la escrupulosidad, y que al fin esta obra, a la que por su ambición, dada su novedad y su complejidad, le está negada como a la que más la perfección, se aproxima a ella tanto como las fuerzas de su autora lo han permitido. Qué hermoso prólogo que define perfectamente la personalidad de María Moliner. También se ha escrito mucho y se ha hablado mucho en relación con su rechazo por parte de la Real Academia en 1972, cuando fue elegido Emilio Alarcos. Que si era por ser mujer, que sí, no sé, posiblemente sí, influyó mucho este rechazo, pero realmente tenía enfrente un gran lingüista, un gran filólogo, Emilio Alarcos. Tampoco voy a hablar de esto. Voy a destacar, y me gustaría destacar, una faceta mucho menos conocida de su vida, que es su tarea como bibliotecaria.
labor que entronca directamente con su personalidad. Una mujer inteligente, tenaz y luchadora. 3 cualidades que la acompañaron en toda su vida. La acompañaron en los malos y también en los buenos momentos. Ojalá hubiera tenido más buenos momentos. Sobre la vida de María Moliner se ha escrito bastante. Seguramente todos ustedes conocerán su vida, aunque sea por encima, aunque luego muy brevemente voy a hablar de su biografía. Se ha hecho una ópera, obras de teatro, varios documentales, algunos de ellos muy buenos. Su nombre preside colegios, bibliotecas, institutos y también, recientemente, el Salón de Lectura de la Biblioteca Nacional de España, cuyo nombre lo puso la reina Leticia justamente este verano. Pero realmente su labor como bibliotecaria, que desarrolló entre 1922 y 1970, es bastante menos conocida. Para esto hay que decir que siempre fue una funcionaria comprometida con el servicio público, defensora del valor del conocimiento y firmemente convencida del sentido de la educación como medio de mejora de los pueblos. Vamos a poner un pequeño vídeo. Los he engañado a todos. Les he hecho creer que se me han olvidado aquellos años maravillosos, aquel trabajo apasionante en las bibliotecas de la República. ¿Cómo podría olvidarlos si es lo mejor que he hecho en mi vida? Me llamaban la muchacha del jersey verde. Me hacía gracia lo de muchacha, cuando pasaba de los 30 y ya había tenido a mis 4 hijos. Precisamente mis hijos fueron una de las causas que me empujaron a comprometerme en el trabajo bibliotecario. Yo quería para ellos la mejor de las educaciones, pero no tenían el mismo derecho todos los niños, también los nacidos en pueblos muy pequeños, y los mayores no tenían también ese derecho. Como decía el maestro Cosío, el lugar de nacimiento no puede ser un obstáculo para acceder a la cultura y a la libertad que ella comporta. Este fue su espíritu. El lugar de nacimiento no puede ser un condicionante para acceder a la cultura. Y además se produjo en un momento muy especial de nuestra historia y en un momento de florecimiento del libro, en el primer tercio del siglo XX, en el cual no solamente la industria editorial comenzó a producir más libros que nunca, sino que la lectura empezó a dejar de ser un derecho individual para convertirse en un derecho colectivo, es decir, en un derecho social. Vamos a recordar muy brevemente la biografía de María Moliner. Nació en el año 1900 en un pueblo de la provincia de Zaragoza, un pueblo muy pequeñito que se llama Paniza. Su padre fue un médico rural que en el año 1914, en uno de los diversos viajes que hizo a Argentina, no regresó y abandonó a su mujer y a sus hijos, es decir, a María y a sus hermanos. Este hecho empezó a marcar ya la vida de María Moliner, siendo una niña. En ese mismo año, la familia que vivía en Madrid tuvo auténticas dificultades económicas para seguir adelante, ¿no? Para salir adelante. Los hijos estudiaban en la Institución Libre de Enseñanza, pero en el año 1915 tuvieron que regresar a Aragón, instalarse en Zaragoza, y María, siendo una niña prácticamente, tuvo que dedicarse a dar clases particulares de latín, matemáticas e historia para ayudar a sacar a la familia adelante. Terminó el bachillerato en 1918, pero ya un año antes comenzó a colaborar con Juan Moneva en el estudio de Filología de Aragón y en la realización del Diccionario Aragonés, lo que sin duda le ayudó mucho como formación lexicográfica para la realización de su diccionario, porque ella no era filóloga, era licenciada en Geografía e Historia. Licenciatura que obtuvo en 1991 con premio extraordinario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. En el año 1922 ganó las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Su primer destino fue el Archivo General de Simancas, hasta 1924, año en el que se trasladó al Archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia y de aquí a Valencia.
En Murcia conoció a su marido, Fernando Ramón Ferrando, catedrático de Física General, otro gran intelectual, con quien se casó en 1925 y con quien tuvo 4 hijos. En 1929, el matrimonio, ya con 2 hijos, se traslada a Valencia y, recién proclamada la República, en un ambiente intelectual extraordinario, vinculado a la institución libre de enseñanza, el Instituto Escuela y las misiones pedagógicas, junto a un grupo de amigos con los que compartían los mismos ideales, empezó una gran actividad marcada por el convencimiento del valor de la educación y la importancia de la formación de todas las personas. Fue también directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia, de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, secretaria de la Asociación de Bibliotecas Escolares y delegada del Consejo General de Archivos, Bibliotecas y el Tesoro Artístico, durante esta época valenciana. Terminada la guerra, el matrimonio decidió no exiliarse, aunque muchos amigos suyos sí lo hicieron. No exiliarse y quedarse en España les llevó a una situación personal muy difícil para ambos, de la que luego hablaremos más despacio. En el año 1939, a María Moliner, en su expediente, se le acusaba de ser leal a la República, pero hubo muchas voces en su defensa, como por ejemplo la del prestigioso historiador Enrique Lafuente Ferrari, que defendió su trabajo leal y comprometido con el valor del servicio bibliotecario. Sin embargo, se le rebajaron 18 puestos en el escalafón del cuerpo facultativo y quedó relegada de toda la labor bibliotecaria que había llevado a cabo durante la Segunda República. Tras la guerra, volvió al Archivo Provincial de la Delegación de Hacienda en Valencia y su marido fue depurado, perdió su cátedra en la Universidad de Salamanca, de la que no fue rehabilitado hasta 1946, lo que obligó al matrimonio a permanecer alejados, cada uno viviendo en una ciudad, durante muchos años. Regresó a Madrid y en 1946 fue destinada a la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros, donde su enorme capacidad no aprovechada la impulsó a lanzarse a la gran empresa de escribir el Diccionario de Uso del Español. Allí se jubiló en el año 1970, año en el que recibió el reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia con su ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio. En 1966 se publicó la primera edición del Diccionario de Uso del Español. Este año coincidió con la enfermedad de su marido, enfermo y ciego, a quien quiso dedicar los últimos años de su vida. Su marido falleció en 1974, pero ya en 1973 se manifestó su propia enfermedad, una arteriosclerosis cerebral que avanzó hasta su muerte en el año 1981. Esto es a grandes rasgos su vida. Una vida precedida por el trabajo al que se dedicó de forma incansable y en circunstancias nada difíciles. Pero gracias a su actitud, una actitud que le hacía superarse en adversidad. Es decir, cuanto más difícil era, más empeño ponía ella en salir adelante. Esto la llevó a comprometerse, especialmente en la época de la Segunda República, con su profesión como bibliotecaria, pero también a comprometerse cuando fue depurada y cuando estaba trabajando en un lugar en el que no estaba aprovechada su capacidad, en una labor que, desde luego, y esto lo han dicho filólogos actualmente, nadie con sentido común hubiera emprendido solo, una tarea que era prácticamente imposible hacer solo. Lo hizo. La pregunta que nos hacemos y que yo me hago constantemente, ¿cómo es que María Moliner, con las circunstancias que le tocó vivir, con la dificultad que tuvo su vida, fue capaz de hacer todo esto? Pues yo creo que su personalidad estaba dotada de unos dones que no todas las personas tienen, pero las personas que tienen la suerte de tenerlos no solamente son bastante más felices ellas mismas, sino que fundamentalmente hacen cosas buenas, ayudan a mejorar la sociedad y también hacen más felices a los que viven con ellas. Optimismo, coraje y compromiso
pero no un compromiso político, sino un compromiso con el valor del conocimiento y la importancia de la cultura. Este optimismo, que como digo la acompañó a lo largo de toda su vida, queda reflejado en muchos de sus escritos. A mí me ha llamado especialmente la atención unas cartas que escribió a María Brey. María Brey fue otra bibliotecaria, en este caso exiliada, cuyo legado está ahora mismo depositado en la Real Academia de la Lengua, en la Academia Española. Estas cartas han sido estudiadas por la profesora Aurora Ejido y son, desde luego, una delicia para poder encontrar claves de la personalidad de María Moliner. Por ejemplo, en una carta escrita en 1939, en febrero de 1939, en Valencia, dice así: «Parece que ahora sí, va de veras que la guerra no va a durar mucho. Tengo ganas de volver a Madrid en paz». Y añade que habla con su marido sobre cuál sería la mejor manera de tomar posesión de la paz, si retirarse al campo o, por el contrario, pisar el asfalto y hacer viajes. Pues teniendo en cuenta que el 30 de marzo desfilaron por Valencia las tropas franquistas, es realmente optimista la visión de María Moliner, escribiendo en febrero de ese mismo año una carta a su amiga María Brey, donde no solamente ya pensaba en que la guerra iba a terminar, sino que fundamentalmente jamás tuvo idea de que podía ser depurada. También, en el año 1944, con la guerra ya terminada, pero ya sometida a depuración, viviendo ella en Valencia con sus 3 hijos pequeños y alejada de su marido, Fernando, que vivía en Murcia con otro hijo, le escribe a María Brey: «Y yo, con el pelo cada vez más blanco, con la cara cada vez más arrugada y con el espíritu sacudido solo por anhelos circunstanciales, pero por lo demás entrando en esa quietud que debe ser el pórtico de la serena madurez». María, persona optimista por naturaleza, pero también defensora a ultranza del valor de la educación. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que es su idea? Que en una España, en los años 30, finales de los años 20, principios de los años 30, una España rural, analfabeta en gran parte de su población, ella se empeñase en que cualquier lector, en cualquier lugar de España, pudiera encontrar cualquier libro. Es impensable, pues estaba convencida que esto podía ser así y, de hecho, peleó de una manera increíble para que esto fuese y consiguió mucho. Se había formado bajo los principios de la Institución Libre de Enseñanza y bajo el espíritu de las misiones pedagógicas. En 1931, el Patronato de las Misiones Pedagógicas impulsó una profundísima reforma de la primera y la segunda enseñanza. Muy importante, la primera y la segunda enseñanza. Los que se llamaban misioneros, bajo el liderazgo de Manuel Bartolomé Cosío, trabajaron de manera entusiasta, hicieron una gran labor, corta en el tiempo, muy intensa en los resultados. Y querían, y cito, llevar a las gentes, especialmente a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, de modo que los pueblos de España, aun los apartados, participen de las ventajas y goces reservados hoy a los centros urbanos. Muchos voluntarios trabajaron en esto, junto a María Zambrano, Luis Cernuda, Ramón Gaya y también María Moliner. También en Valencia, junto a un grupo de amigos, pusieron en marcha una escuela Cosío, donde los hijos de amigos y de otras familias que querían estudiar empezaron a poder recibir una educación distinta. Pero ya en 1933, poseída de ese ímpetu que tenía para hacer todas las cosas, quiso que las bibliotecas tuvieran un desarrollo especial. Desde luego un desarrollo que hasta entonces no se había visto y que luego creo que tampoco, por los datos que aquí tenemos.
En el congreso que se celebró en el año 1934, ella presentó una comunicación. Fue un congreso internacional de bibliotecas. Y ya decía que se habían creado entre 1933 y 1934, que fue cuando presentó esta comunicación, 3.151 bibliotecas rurales, por las que habían pasado 198.540 adultos y 269.325 niños. Pero en el año 1935, que se celebró en Madrid el segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, ella habló de manera, desde luego, maravillosa de la necesidad del libro. Este congreso lo inauguró Ortega y Gasset. Con también este maravilloso librito que les recomiendo que lean si no lo han hecho, que se titula Misión de bibliotecario. Un libro que hoy, 85 años después, está plenamente vigente. Es decir, el mensaje que Ortega y Gasset lanzó en el año 1935 podemos usarlo hoy, pero de una manera exponencialmente multiplicado, dado el entorno en el que nos movemos. Dice así: hemos llegado, pues, en el proceso de la historia, en el proceso de la vida humana europea, a la fase en la que el libro se ha hecho una necesidad imprescindible. Sin ciencias, sin técnicas, no pueden materialmente existir esas sociedades tan densas de población y con tan alto nivel de vida. Mucho menos pueden vivir moralmente sin un gran repertorio de ideas. La única vaga posibilidad de que la democracia llegase a ser efectiva consistía en que las masas dejasen de serlo a fuerza de enormes dosis de cultura. Se entiende efectiva, brotando con evidencia en cada hombre. La democracia llegase a ser efectiva a base de cultura. Mensaje lanzado en 1935. Idea hoy plenamente vigente, teniendo en cuenta que en 1935 Ortega y Gasset se estaba refiriendo a la información, al conocimiento difundido a través del libro impreso. Y hoy tenemos Internet, las redes sociales y todos los mensajes que continuamente nos bombardean en relación con la información que recibimos, verdadera o falsa. Esto ya depende de la formación y la capacidad crítica de cada uno de nosotros. Este mismo espíritu fue el que llevó a María Moliner a redactar en 1937, 2 años después, unas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, para maestros que debían organizar las bibliotecas escolares. Es una delicia de texto. Dice así, he sacado algunos párrafos, pero creo que es una delicia que también deben leer. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento. Para valorar lo que significaría esta misión, pensad tan solo en lo que sería nuestra España si en todas las ciudades, en todos los pueblos, en las ideas más humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer, a asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los libros. Mensaje hoy, 1936-2019, plenamente vigente. En el año 1938, su informe, titulado Un año en la sección de bibliotecas, recoge los primeros logros ya de su trabajo bibliotecario, oficialmente hablando. Son datos realmente espectaculares. Ya me gustaría a mí que hoy esto se produjese. Se los voy a leer. Entre marzo de 1937 y abril de 1938, la Oficina de Adquisición de Libros Intercambio Internacional que ella dirigía invirtió en compra de libros 6.947.000 pesetas. Se dice pronto, de aquel entonces.
con las que se adquirieron 433.000 volúmenes en menos de un año. Se organizaron bibliotecas públicas provinciales en Cuenca, Alicante y Guadalajara. Se crearon 3 bibliotecas comarcales, 22 bibliotecas municipales, 6 bibliotecas rurales, 56 de instituto, 89 escolares, 37 de colonias escolares y 2 bibliotecas populares en Madrid. Algo que hoy es increíble. Nos parece absolutamente imposible que a fecha de hoy estos datos se pudieran trasladar a euros, a compra de volúmenes y a creación de nuevas bibliotecas. Pero también resulta interesante en qué consistían estos lotes fundacionales, ¿no? Estos lotes fundacionales consistían en 300 volúmenes, donde había de todo. Estaban la vida de Santa Teresa de Jesús junto al Capital de Carlos Marx. Absolutamente todo. No había ideología. Había deseo de buscar aquello en lo cual la gente podía aprender, a través de lo que la gente podía aprender. Pero ya terminó su trabajo bibliotecario con un proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas del Estado en el año 1939, es decir, con la guerra terminada, que sin duda es el mejor plan bibliotecario que nunca ha tenido nuestro país. Nunca hemos tenido desde entonces un plan bibliotecario de estas características. Y no tengo duda de que si este plan se hubiera puesto en marcha, hoy nuestro país sería mejor. Este plan supuso un importante cambio de concepto, un cambio fundamental. Pasó a determinar que las bibliotecas, hasta entonces llamadas populares y sostenidas con escasos medios y con voluntarismo por parte de voluntarios, maestros, debían ser bibliotecas públicas y, por lo tanto, dotadas con medios públicos y con profesionales al servicio de las bibliotecas. Su plan fue un modelo de racionalización y de eficiencia de los recursos públicos, un modelo de sensatez, que hoy estamos un poco alejados de este modelo de sensatez del servicio público. Dice así: por lo tanto, en una organización general de bibliotecas públicas habrá, en primer lugar, una extensa red de bibliotecas generales y formarán apartados especiales de la organización las bibliotecas históricas, científicas, escolares, administrativas y, especialmente, existiendo como nexo entre ellas un conjunto de órganos centrales y generales. Una organización que nos puede parecer utópica, hoy todavía más en nuestro estado de las autonomías, pero que demuestran 2 cosas. En primer lugar, que se puede ejercer la sensatez y que los recursos públicos se pueden racionalizar y lograr una mayor eficiencia en su uso. Y, en segundo lugar, que las bibliotecas y su desarrollo eran un objetivo político de primer orden, cosa también fundamental. Sin embargo, su plan fracasó. Y no solamente fue por la derrota del bando republicano, porque ya en 1938 el Ministerio de Instrucción Pública eliminó el Consejo Central de Bibliotecas, Archivos y Tesoro Artístico y lo sustituyó por un Consejo Superior de Cultura. Su plan dejó de considerarse una prioridad política. Lo que resulta impresionante es comprobar el convencimiento de María Moliner para, en un momento en el que ella estaba en el bando republicano, se estaba perdiendo la guerra, con 4 niños pequeños. ¿Qué fe movió a esta mujer a desarrollar y a trabajar este plan de bibliotecas que, como les digo, es de una absoluta sensatez? En los años 70 del siglo pasado, un grupo de bibliotecarios, entre los que se encontraba el entonces director de la Biblioteca Nacional, Hipólito Escolar, quisieron rendir un homenaje a María Moliner, como un acto, y cito textualmente, de reparación de una injusticia que suponía el olvido de una bibliotecaria que había llevado a cabo una tarea ejemplar y a la que todos debemos mucho. En palabras de Hipólito Escolar:
María Moliner fue capaz de concebir ella sola un auténtico sistema bibliotecario español que pretendía, a través de una organización racional y eficaz, que la cultura estuviese al servicio de todos. La cultura al servicio de todos y el libro al servicio del lector. ¿Cómo sería hoy nuestra sociedad, la sociedad española, si este plan se hubiera llevado a cabo? ¿Cómo sería si en cada pueblo, por muy pequeño que fuese, existiese una biblioteca? Si en cada escuela los niños, desde pequeños, hubieran aprendido a formarse yendo a la biblioteca. Si en ese momento tan difícil de la posguerra, tan duro para nuestra sociedad española, hubieran existido bibliotecas abiertas para todos. Sin duda hoy seríamos mejores. María Moliner estuvo convencida del valor de su misión. Este fue el impulso que la movió a hacer todo lo que hizo. Luchó desde la certeza de un convencimiento. Convencimiento que sin duda es el que hace a las sociedades mejores. Este mismo espíritu luchador y tremendamente vitalista es el que llevó, incluso tras el rechazo en su ingreso en la Real Academia, a escribir a su hijo Fernando lo siguiente. 1972, ya la han rechazado. Después de todo, ha sido una experiencia divertida. Bien sabe Dios que yo no había pensado nunca, mientras escribí el diccionario, en tal honor. Y ahora nunca pensé seriamente que la Academia me elegiría a mí. Y como por otro lado me daba miedo que lo hicieran, porque mi salud no me hubiera permitido contribuir con mi trabajo a las tareas de la Academia como esperaban de mí, el desenlace ha sido el mejor que la cosa ha podido tener. En fin, ya pasó todo. Yo he recobrado mi quietud y mi tranquilidad y ahora a vivir. Adelante, siempre hacia adelante. En palabras de su hija, mi padre paseaba, mi madre no, se tragaba el camino. Muchas veces me he preguntado cómo esta mujer, madre de 4 niños pequeños, sola, al final de una guerra, fue capaz, desde el bando perdedor, desarrollar esta intensísima actividad. Una actividad que, como digo, lo hizo desde el profundo convencimiento y desde la fe en el valor y en el sentido de la educación y la cultura. Una vida que nos ha dejado, una vida, desde luego, mejor que la nuestra y una vida de la que debemos aprender. Porque nuevamente, recordando a Ortega, ante un problema cualquiera, el hombre no se encuentra solo con su personal reacción, con lo que buenamente a él se le ocurre, sino con todas o muchas de las reacciones, ideas, invenciones que los antepasados tuvieron. Por eso su vida está hecha con la acumulación de otras vidas. Por eso la vida es sustancialmente progreso. Y por eso no debemos olvidar la vida de María Moliner, esa chica del jersey verde que tenía que hacer cola en Valencia para poder alimentar a su familia porque no estaba afiliada a ningún partido, comité o sindicato. Nada más. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Realmente nos has aportado sobre una gran pionera, una avanzada, una mujer con una inteligencia increíble. Y yo creo que ya que tenemos aquí a Ana, podemos empezar un coloquio porque seguro que tienen algunas preguntas. Yo creo que es una oportunidad tenerle a Ana con nosotros porque seguro que hay algunas preguntas que se han quedado entre el público. No sé si alguno quiere... Pregunta, cuestión, sí. Comentario, apostilla marginal, mientras van nota a pie de pensando, página. te quería preguntar, Ana, que sí. Yo creo que el hecho, su infancia le marcó muchísimo, ¿no? Sí. O sea, la ausencia del padre o el no regreso del padre. Sí.
el no regreso del padre le marcó mucho su vida, sobre todo porque ella enseguida fue consciente que bueno, pues que se tenía que poner a trabajar para sacar adelante a su familia. Y empezó a dar clases particulares. Y esto, bueno, pues yo creo que, yo esto siempre lo digo también en relación con los hijos, que en cuanto antes se encuentran la dificultad de la vida, antes aprenden, ¿no? Y bueno, es muy importante que no sean dificultades que no puedan superar, pero si pueden superarlas, es un camino de aprendizaje muy instructivo, desde luego. Sí, le marcó mucho la infancia y luego también, bueno, pues desde luego la segunda gran etapa, el segundo gran palo de su vida fue después de la guerra. Claro. Y el no poder dedicarse con esa ilusión que tenía a la profesión bibliotecaria. No tanto a la profesión bibliotecaria yendo a una biblioteca como era la de la Escuela de Ingenieros, donde supongo que iría cada día pues, bueno, pues ahí a estar en la biblioteca, a catalogar los libros, a atender a los estudiantes, pero en ese deseo de hacer cosas que aportasen algo, que supusiesen una mejora, que significasen un avance, ¿no? Y por eso se empeñó y se metió en la labor de la realización del diccionario. Pues posiblemente no tendríamos el diccionario de uso del español si ella hubiera sido capaz de desarrollar su profesión bibliotecaria en otras circunstancias. Claro, claro. Sí. 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 Ahí hay un micrófono, me parece. Le van a dar un micrófono para que se quede grabado. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí, quería saber su valoración acerca de, con el Panhispánico de Dudas en línea, el diccionario de la Real Academia, páginas como Fundeu para la Fundación del Español Urgente. Si el María Moliner, yo lo uso, puede competir con estas otras herramientas. Pues sí, la verdad es que es muy difícil esto, porque bueno, hay que tener en cuenta que cuando salió la primera edición en 1966 no existía Internet, con lo cual pues todos los diccionarios eran impresos. Hoy en día todos estamos escribiendo y lo que hacemos es entrar en cualquier diccionario que tenemos, que hay muchos y algunos buenos, bueno, muchos buenos, pero el diccionario de uso del español tiene una diferencia, que es el uso. Yo no soy filóloga de formación, con lo cual posiblemente mi explicación sea más práctica de usuaria que en cuanto a lo que es contenido, ¿no? Pero es cierto que proporciona una relación entre las palabras que ayuda mucho a la hora de escribir a utilizarlas correctamente, es decir, en el contexto sintáctico adecuado para lo que de verdad quieres decir. Y se sigue publicando en papel. La última edición es de 2016, es decir, de ayer, cuando ya existían diccionarios en línea. Se sigue publicando en papel, lo sigue publicando la editorial Gredos. O sea que, bueno, yo es que soy defensora del libro en papel, con lo cual quizá para consultar un diccionario no tanto, porque desde luego es muchísimo más cómodo buscar la palabra y que te salga, y además que te salgan relaciones y enriquece mucho la búsqueda, pero bueno, se publicó en 2016 en papel, en 2 volúmenes. Sí. Gracias, Ana. Sí. Tenemos por ahí 2 manos levantadas. Ahí hay una, Pedro Mansilla, que te veo al fondo también. Buenas tardes, directora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Marina. Le quería preguntar, bueno, querría saber un poco más sobre los detalles quizá de las aportaciones o las innovaciones que se planteaban en ese plan bibliotecario. Sí. Y quizá también si le podría venir a María Moliner no solamente desde lo práctico, desde la práctica, sino también de sus lecturas, quizá de sus lecturas extranjeras, si era una combinación de lecturas y práctica. Bueno, ella tuvo muy buena formación de joven, de niña, de joven, también en la facultad, con lo cual ella tenía una formación muy sólida. Eso es muy importante en la vida, ¿no?
La primera y segunda enseñanza, por eso la importancia de la reforma de las misiones pedagógicas, yo creo que marca mucho la vida de las personas. Luego, por supuesto, la posibilidad de poder acceder durante toda la vida a una formación es fundamental. Y sí, seguro, no sé lo que leía María Moliner. Yo creo que no tenemos noticia de aquello, estoy segura que leía mucho, porque tenía una formación adecuada para aquello en sus primeros años de formación. Y respecto a la otra pregunta, que es ¿qué aportaba el plan de bibliotecas? Pues aportaba racionalización de los recursos públicos. Es decir, que las bibliotecas no hagan todas lo mismo, no repitan los mismos trabajos con recursos públicos para las mismas cosas, cosa que hoy con Internet todavía hacemos. Aportaba una racionalización de recursos para que estuvieran al servicio esos mismos recursos de distintos tipos de bibliotecas. Y en un momento en el que no existía Internet ni estaba nada informatizado, ella, en su cabeza, concibió la formación de una red de bibliotecas que se apoyasen en su trabajo y que además formasen un todo armónico para, según los diferentes tipos de conocimiento, se acomodasen los diferentes tipos de bibliotecas, desde las más humildes, las rurales, hasta llegar a las especializadas. Esto es maravilloso. Si esto se hubiera producido en este país, si hubiéramos tenido centros de racionalización de lo que son los recursos públicos, pues yo creo que la eficiencia hubiera sido mayor en la Administración. Pedro Masilla. Hola, Ana. Sí, hola. Aprovechando que está usted ahí, yo quería Sí. hacerle una pregunta un poco interesada. Pido perdón, porque a mí me interesa mucho. El diccionario español, el diccionario de la Real Academia, suele maltratar todo lo relacionado con moda. Lo desprecia tanto como la palabra botijo, y las dos son muy importantes en el patrimonio etnográfico español, pero yo creo que hay una diferencia. Julio Casares sigue un poco la misma línea. No sé si Manuel Seco lo ha arreglado últimamente, pero, por ejemplo, en el diccionario de la Academia Española no existe una palabra tan básica como patronista. Y, sin embargo, patronista y patronaje sí está en el de María Moliner. Curiosamente, reproduciendo, sí, contra todo por el uso, es el uso. Contra todo su siglo, sí, reproduciendo el valor de una palabra que, evidentemente, en España había muchas personas que se dedicaban a ello, que se parece mucho a la definición que da el Larousse de la época. Sí. El diccionario, digamos, la consideración histórica. Sí. Eso me da pie a preguntarle, ¿ella hizo su diccionario teniendo en mente un gran diccionario alemán, como sería lo lógico por Ortega y Gasset, o hay una pista que nos lleve a considerar que ella se formó en una cierta cultura de los diccionarios franceses? ¿Sabemos algo de eso? Bueno, yo creo que ella lo hizo utilizando un diccionario inglés, un diccionario de uso de la lengua inglesa, que fue un poco el modelo que la inspiró para hacer este diccionario. Y luego utilizó el uso, las fuentes en las que las palabras aparecían y se usaban. Por ejemplo, utilizó mucho la prensa para aparecer, o sea, para utilizar palabras que posiblemente no sabía lo de moda o patronista o patronaje, pero que posiblemente otros diccionarios, digamos, más académicos en el sentido tradicional de la palabra, no las estaban incorporando. Por eso incorpora palabras diferentes a las del diccionario de la Academia. Palabras que sí se estaban utilizando, que se estaban publicando, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, pero que no la recogía el diccionario de la Academia. Y además, no solamente aparecen esas palabras, sino en el contexto en el que deben ser utilizadas. Eso es muy importante. Muy importante para los que, bueno, pues necesitamos expresarnos mejor, ¿no? Que eso lo necesitamos todos. Sí, uso eso. Ahí hay otra pregunta. Conchi, me parece que sí. Ahí al fondo hay otra pregunta. Buenas tardes. El diccionario del uso del español en Alemania, en casa de unos estudiantes de español en Alemania. Y me di cuenta que para ellos era como una herramienta básica. Por eso nos podría un poco aportar
realmente ese reconocimiento internacional, ese papel posiblemente de María Moliner en lo que ha sido y es el estudio de nuestra lengua, del español, fuera de España? Gracias. Sí, para aprender español ha sido y es fundamental. De hecho, cuando murió García Márquez, escribió una necrológica hermosísima en 1981 en El País, diciendo que la literatura, poco menos que la literatura iberoamericana, perteneciente a ese maravilloso boom que nos ha aportado unas obras literarias tan ricas, pues hubiera sido diferente sin este diccionario. Sin dudas, es que es un diccionario práctico y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante para el que aprende y es muy importante para el que tiene que utilizarlo. Sí, desde luego lo ha sido. Y por eso, como es tan útil, pues aunque se siga editando en papel, yo creo que la editorial Gredos, que es inteligente, lo sigue editando en papel por eso, porque lo sigue vendiendo, ¿no? Si no, dejaría de hacerlo, evidentemente. Sí. No sé si hay alguna más. Tenemos también con nosotros... perfecto. Tenemos con nosotros también a Mar Moliner, que es Mar Moliner, que ya sé que Mar no querías, pero bueno, es una persona que es una pariente lejana, familia. Bueno, pero a lo mejor no sé si tienes alguna, porque tú sí me decías que no la llegaste a conocer. ¿Se oye por aquí? Sí. Sí. Yo no la he llegado a conocer, mis padres sí, claro. Sí. Y sobre todo mi madre, Sí. que era muy visitadora, Sí. con las señoras de antes, Sí. que ella iba a merendar y esas cosas, cuando estaba haciendo el diccionario. Entonces nos contaba lo de las fichitas, lo hacía en la cocina, tenía todos los papeles por ahí en medio y el afán y el tesón que le ponía, y muchas veces perdía cosas. Y luego ya en la última fase de su vida, con su enfermedad, que ella sufría mucho, sobre todo por haber perdido el don de la palabra. Claro, eso tuvo que ser tremendo. Tremendo, sí. Para una persona como ella, ser Pero muy consciente de vitalista, aquello. muy sufriendo, pero siempre vitalista. Sí. Gracias, Mar. Regina. Gracias. Me voy a poner de pie porque es que muchos de ustedes me ven sentarme normalmente aquí en la primera fila y yo no he cogido el micrófono para hablar ni de Ana de Santos, que se lo merece, ni de María de Moliner, que se lo merece mucho más. He cogido un minuto nada más el micrófono para decirles que nuestra presidenta, Leticia Espinosa Dos Monteros, que se sienta todos los días en estas conferencias, ha sido doctora cum laude la semana pasada. Y yo se merece un aplauso. Muy bien, Leticia. Muy bien, Leticia, muy bien. Muchísimas gracias, por favor. Bueno, Regina, esto no estaba en el guión. Mucha enhorabuena. Desde luego lo merece porque esto también es otra muestra de coraje, Leticia, ¿eh? Bueno, sacarse una era tesis un reto. doctoral es Bueno, un reto. Era un reto, pero en fin. Bueno. Así que enhorabuena. Muchas gracias a todos. Sí. No sé si hay alguna última. Sí, Antonio. Que nuestra directora de la biblioteca ha hecho referencia a la prensa y a la utilización por parte de María Moliner. Y yo me pregunto, ¿qué diría hoy doña María Moliner de cómo, de qué forma se escribe? Pues y lo dejo estar en todo lo demás que pueda pensar. Bueno, yo no tengo ni idea qué diría, pero lo que sí que estoy segura es que se llevaría las manos a la cabeza al menos, ¿no? Porque realmente sí, no solamente es la prensa escrita tradicional, que bueno, pues ahí son un poco más serios. La cantidad de información que recibimos a través de los medios digitales y de las redes sociales, ¿no? Y incluso la manera en la que nuestros jóvenes se comunican a través de pues WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación. Yo creo que sí que es importante. Y esto, lo cierto es que hay profesores de enseñanza secundaria totalmente concienciados en lo importante que es desde pequeños ya formarles en el correcto uso del lenguaje, ¿no? Porque si no, es que se acostumbran a utilizarlo así, piensan que lo correcto es eso, no, nadie les saca de aquello, ¿no? Entonces sí que es muy importante y la manera también fundamental es la lectura.
La lectura, el fomento de la lectura desde la más tierna infancia, en colegios, en casa, las familias, los padres, desde luego, pueden hacer una gran labor sin tirar nunca la toalla, porque yo recuerdo a mis hijos que les hacía la hora del cuento, carnet de biblioteca pública desde muy pequeños, llegaron a la adolescencia, dejaron de leer. Yo dije, oh, qué fracaso, analfabetos funcionales, es imposible. No es cierto, ahora son unos adultos que han vuelto a aquello, pero porque ya sabían que eso existía, ¿no? Eso es fundamental. Y yo creo que si se lee más, se escribe mejor. Por eso, el lenguaje de los medios, pues quizá sería un poco mejor, estaría más cuidado con personas un poco más formadas muchas veces, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, pues yo creo que ya... hay una pregunta. Ay, Isabel. Sí. Conchi, vas a ir acabando. Sí, te dan un micrófono porque así queda grabado. Esto último que ha dicho Ana, lo de leer, creo que estamos todos de acuerdo en... Yo tengo un ejemplo personal. Cuando empezó la guerra tenía 6 años y estuve desde los 6 a los 9 años sin ir al colegio, encerrada en un piso, con problemas de familia, de guerra, de todo, en Madrid. Cuando acabó la guerra y me fui a ver a mi familia y escribí a mis padres en las cartas que me guardaron, no tengo una falta de ortografía. Y es porque esos 3 años me leí todo lo que había en mi casa. Claro, El no había Conde tele, de Montecristo, eso ayuda mucho. Pérez de Galdós, Blasco Ibáñez, novelas verdes, todo. Isabel. Y es fundamental muy eso. importante, el leerlo, ni los medios. A mí me da pena ahora mi familia, mis sobrinos que son listos. Hay que leer y leer. Sí. Y fíjate, mi ejemplo es ese, que yo presumo y les digo que no tengo nada. Uno de mis sobrinos, un día que les estaba regañando, claro, me tapó la boca porque les dije lo que yo había hecho y lo que no hacían ellos, y entonces sí, me dijo una cosa que me cayó, me dijo, entonces, ¿qué quieres? ¿Que haya otra guerra civil para que nosotros hagamos lo mismo? Y entonces, claro, reconocí que no, que el medio es... Pero lo de leer es el libro impreso y tener un libro en las manos y hojearlo. A mí me da pena, incluso amigas mías mayores que todo lo hacen en la tablet, que es muy cómodo, que no sé qué, no. Creo que me parece un disparate. Y en cuanto a María Moliner, que yo, por mi marido y por todo, tengo todos los diccionarios del mundo. Su marido, perdón, Isabel, era Antonio Mingote, para que la gente del público que no lo conozca lo sepa. Pues yo tengo todos los diccionarios, aparte que Antonio tenía todos, pero siempre recurro al de María de Moliner. Creo que es importantísimo. Pero hay una cosa que no sabía y me ha sorprendido, que una mujer tan excepcional, que aparte de lo que tú has contado, Ana, se sabía, creo que no tenía ideologías. No entiendo por qué estuvo postergada o por qué pensaban que se tenían que ir. Porque el que fuera republicana no quiere decir que si tuviera una ideología o que fuera activista. Creo que no era activista de nada, ¿o sí? No, ella nunca estuvo afiliada a ningún partido. Claro. Ni a ningún sindicato, pero bueno, pues estaba en el bando republicano. Es que, quiero decir, me da mucha pena. Desgraciadamente las guerras civiles tienen estos desastres, ¿no? En todos los sitios. Entonces creo que lo mejor es curar heridas. Curar heridas y olvidar las injusticias. Eso es. Muchas gracias. Así es. Muy bien. Pues yo creo muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, a vosotros. Ana, Gracias a ti. magnífica, de verdad.